Listo. Emi, una pregunta. Sí, ¿Se sabe la metodología del parcial va a ser la misma de la anterior? entiendo que sí, que no debería haber grandes cambios. No sé si va a haber 5 o 4 o 6 preguntas, pero digamos que debiera mantenerse lo mismo que el primer parcial y que el recuperatorio, sí. Bueno, ok, entonces, como les decía, última clase de teoría. Y la clase de hoy va a ser algo bastante tangible para nosotros, que va a ser la cuestión de las crisis cambiarias. Así como hicimos con la clase de hiperinflación, la metodología de hoy va a ser un poco similar a esa misma clase, en el sentido de que vamos a intentar introducir conceptualmente los distintos modelos para explicar crisis cambiarias, o al menos los grandes modelos para explicar crisis cambiarias. Y luego el miércoles en la clase de práctica con Nico ustedes van a desarrollar en detalle cada uno de estos modelos, los van a resolver. ¿Sí? Entonces, la bibliografía para la clase de hoy va a ser el capítulo 16 de Gandolfo y Federici, que se llama Movimiento de Capitales, Especulación y Crisis Cambiarias. Acá de vuelta no sé si el año pasado existía o no una traducción sobre este texto. En caso de que sí, el que lo tenga a mano, por favor, que lo circule por el grupo, o me lo manda y yo después lo subo al grupo de WhatsApp, ¿sí? Ok, es un capítulo bastante corto, y ahí está bien desarrollados los 3 modelos, que después entiendo hay una nota de clase, que es la que usan para el trabajo práctico, que está bien resuelto cada uno de los 3 modelos que vamos a ver hoy, ¿sí? Ok, entonces, lo que hacemos siempre, ¿cuál va a ser un poco la estructura de la clase? Va a ser básicamente motivar el tema y posteriormente desarrollar cuáles son las razones del surgimiento de cada uno de estos modelos, cuáles son los supuestos o características principales de los mismos, y tercero, ver esquemáticamente cuáles son las ecuaciones principales de cada uno de estos modelos y cómo los vamos a resolver a los mismos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es entonces la motivación principal de esta última clase? La motivación es explicar y analizar las crisis cambiarias, entendiendo las mismas como el abandono, es decir, situaciones en las cuales se debe abandonar un régimen de tipo de cambio fijo, ¿ok? Un régimen donde existe una paridad fija entre la moneda doméstica y alguna moneda extranjera. En general, nosotros vamos a pensar que es el dólar, ¿sí? Y dado ese abandono del régimen de tipo de cambio fijo, se da lugar a o bien un régimen de flotación del tipo de cambio, donde el mismo es determinado endógenamente en el sistema económico. 2, se instaura un nuevo régimen de tipo de cambio fijo con una nueva paridad. Es decir, previo al colapso había una paridad, por ejemplo, de 100 pesos por dólar. Posterior al colapso del tipo de cambio, luego de un periodo de tipo de cambio flexible, se vuelve a establecer un régimen de tipo de cambio fijo a una nueva paridad. ¿Sí? Y la tercera posibilidad va a ser un caso en el cual vamos a pasar a un híbrido, que no es ni tipo de cambio fijo
puro, ni tipo de cambio flexible puro, que podría ser, por ejemplo, un régimen de bandas cambiarias, ¿sí? ¿Qué es un régimen de bandas cambiarias? Es un régimen en el cual el policymaker o el Banco Central establece una banda de flotación, un límite inferior y un límite superior, dentro del cual el tipo de cambio puede fluctuar libremente, ¿sí? Pero en caso de alcanzar el límite superior o el límite inferior, el Banco Central sale a comprar o vender moneda extranjera dependiendo del caso, ¿sí? Si el tipo de cambio toca el techo, el Banco Central sale a vender dólares para colocarlo nuevamente dentro de la banda. Si el tipo de cambio se aprecia y toca la banda inferior, el Banco Central sale a comprar dólares, ¿ok? Para mantener la demanda y colocar nuevamente el tipo de cambio dentro de las bandas, ¿sí? Entonces vamos a estar estudiando sobre todo qué sucede o cuáles son las razones por las cuales se abandona este tipo de cambio fijo, lo cual podría dar lugar posteriormente a estas tres situaciones, ¿sí? ¿En qué marco los vamos a analizar? En el marco de tres grandes modelos, que son los que nosotros vamos a llamar modelos de primera generación, modelos de segunda generación y modelos de tercera generación, ¿ok? Cada uno de los cuales, como vamos a ver, van a tener como objetivo explicar episodios distintos de crisis cambiarias a lo largo de la historia, y cada uno de los cuales va a estar motivados por causas distintas, ¿ok? De vuelta, siempre que pensemos en crisis cambiarias vamos a estar pensando en países o economías que tienen un régimen de tipo de cambio fijo y que por alguna razón ese régimen de tipo de cambio fijo va a ser puesto a prueba. Es decir, se va a poner bajo presión este régimen de tipo de cambio fijo y en algún momento, por determinadas cuestiones, vamos a tener que abandonarlo, ¿sí? Piensen entonces que este tipo de modelos son quizás más adecuados para una etapa de la historia donde los países en general tenían tipos de cambio fijo, ¿sí? Como nosotros vimos, por ejemplo, en la clase del Three Equation Model, nosotros una de las cosas que vimos es que en general el régimen macroconvencional hoy, que es inflation targeting, suele aplicarse en un régimen de tipo de cambio flexible, ¿okay? Entonces piensen que estos tres tipos de modelos están pensados para economías o una parte de la historia que hoy quizás ya no se ve con tanta regularidad como si se veía en la década del 80 o de los 90, ¿sí? Ahí estoy viendo que Lucía subió al grupo de WhatsApp la traducción de este trabajo del capítulo 16 de Gandolfo, así que perfecto, ya tienen la traducción, que creo yo debe ser de algún alumno o alumna que lo ha hecho el año pasado, ¿sí? Así que gracias por eso y bueno, ya tienen la traducción. En el grupo de WhatsApp la acaban de subir, ¿sí? Ok, entonces, yendo directamente a los modelos, ¿sí? El primero va a ser este modelo de primera generación, que va a estar explicado o detallado en este paper de Flood y Garber, ¿sí? Colapsando regímenes de tipo de cambio, algunos ejemplos lineales. De vuelta, Gandolfo lo que va a hacer es agarrar cada uno de estos papers y presentar estilizadamente o simplificadamente cada uno de estos modelos, pero hay que tener en cuenta cuáles son, digamos, los papers madre, si se quiere, de cada uno de estos modelos. Entonces, si a alguno de ustedes les interesa estudiar en profundidad este tipo de cuestiones, bueno, dentro de los modelos de primera generación, el paper puro, que analiza
este modelo es el de Fludy-Garber del 84. ¿Sí? Uno lo quiere, después me manda un mensaje y yo se lo puedo enviar. ¿Sí? Ok. Entonces, yendo ya a lo que son los modelos de primera generación, ¿cuáles son un poco los objetivos que van a perseguir los mismos? Bueno, como dijimos, todos son modelos que intentan explicar el colapso de regímenes de tipo de cambio fijo. Es decir, regímenes en los cuales hay una paridad fija entre la moneda doméstica y la moneda extranjera, que en nuestro caso puede ser, por ejemplo, el dólar. ¿Sí? Segundo punto, este va a ser un modelo en tiempo continuo, ¿ok? El hecho de que sea un modelo en tiempo continuo nos permite llegar a soluciones cerradas de ciertas variables y es un modelo que nos va a permitir analizar en cada instante del tiempo el valor de ciertas variables macroeconómicas importantes para el modelo. ¿Sí? A su vez es un modelo con previsión perfecta, ¿sí? Entonces el hecho de que haya previsión perfecta quiere decir dos cosas. Quiere decir, uno, que hay expectativas racionales, pero recuerden que expectativas racionales no es igual a previsión perfecta. Lo que necesitamos adicionalmente es que haya información perfecta. Es decir, no solo que los agentes formen expectativas con toda la información que ellos tienen disponibles, sino que en este caso de previsión perfecta forman expectativas con toda la información existente. Y toda esa información existente que tienen es la verdadera. ¿Okay? Entonces, detrás de este supuesto de previsión perfecta hay expectativas racionales más información perfecta. ¿Ok? Y tercero, vamos a estar pensando en un modelo lineal. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la implicancia de que este modelo sea lineal? Bueno, vamos a tener un equilibrio único. ¿Ok? Entonces, una de las claves de este modelo, de los principales ingredientes, va a ser que podemos calcular explícitamente dentro del modelo el momento en el cual el régimen de tipo de cambio fijo colapsa. Es decir, el momento en el cual se abandona este régimen de tipo de cambio fijo. ¿Sí? Y esta va a ser una de las características principales de estos modelos de primera generación. Por otro lado, este modelo va a conjugar dos elementos. Va a conjugar cuál es el rol de los fundamentales y cuál es el rol del comportamiento especulativo de ciertos inversores. Entendiendo fundamentales macroeconómicos como el valor de ciertas variables económicas relevantes para el equilibrio macro de la economía. Es decir, se entiende por fundamentales, por ejemplo, a la tasa de inflación, la tasa de crecimiento, el déficit fiscal, el déficit de cuenta corriente, los niveles de endeudamiento, ¿sí? Valores de las variables macroeconómicas que me dicen si una economía es, si se quiere, saludable o no lo es, o si tiene algún tipo de desequilibrio macroeconómico que puede estar incubando algún problema posterior. ¿Okay? Algo relevante también dentro de este tipo de modelos es que me va a permitir desarrollar el concepto de precio sombra de tipo de cambio. Esto está mal, debería ser Shadow Floating Exchange Rate, que es algo que van a ver en detalle en la clase de práctica, pero que básicamente es la idea de cuál sería el tipo de cambio que prevalecería en caso de que se abandonara el tipo de cambio fijo.
Es decir, si hoy abandonamos el régimen de tipo de cambio fijo, bueno, ¿cuál sería el tipo de cambio que prevalecería en el mercado? Tipo de cambio flexible. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características específicas ya del modelo de Flood y Garber? ¿Sí? Bueno, se trata de un país pequeño y abierto, mismo supuesto que usamos con el ISLMBP, mismo supuesto que usamos con el Three Equation Model en una economía abierta, ¿sí? País pequeño, tomador de precios internacionales y abierto al flujo de capitales. ¿Ok? Segundo punto, se cumple la PPP, lo que quiere decir que los precios domésticos son iguales al tipo de cambio por los precios internacionales. ¿Ok? Hay 4 activos disponibles para los residentes domésticos, que son dinero y bonos domésticos, es decir, pesos y bonos en pesos, y dólares y bonos en dólares. ¿Ok? Esos son los 4 activos disponibles para los residentes del país doméstico. ¿Ok? Ahora, dado que estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, ¿qué se requiere? Bueno, se requiere de un banco central con cierto stock de reservas internacionales. ¿Para qué? Para poder intervenir en el mercado cambiario y por lo tanto defender esta paridad cambiaria. ¿Okay? Ustedes saben que si comparan los dos extremos de regímenes cambiarios, tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible, en el tipo de cambio flexible, el tipo de cambio fluctúa endógenamente en el mercado y las reservas internacionales a priori están constantes, ¿ok? Porque el Banco Central interviene para comprar y vender dólares y de esta forma influenciar el valor del tipo de cambio. Ahora, en un régimen cambiario puro de tipo de cambio fijo, para defender esa paridad cambiaria, las reservas están cambiando todo el tiempo, ¿ok? El Banco Central compra y vende para mantener el tipo de cambio en un valor determinado. ¿Sí? Ok. Ahora lo que va a suceder es que el dinero doméstico, los pesos, así como los bonos, tanto domésticos y extranjeros, dominan al dinero externo, el cual no ofrece servicios monetarios a los residentes domésticos. Por lo tanto, los residentes domésticos no mantendrán dinero extranjero. Es decir, la cantidad de dinero extranjero que tienen los agentes es cero. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón de esto? Bueno, es la siguiente. Yo tengo 4 activos. El dinero doméstico me otorga un servicio de liquidez o transaccional, en el sentido de que yo requiero de pesos para hacer transacciones dentro de mi país. ¿Ok? Por otro lado, los bonos domésticos y extranjeros lo que me otorgan es la posibilidad de trasladar consumo presente hacia el futuro. Es decir, me permiten ahorrar y por lo tanto obtener una tasa de interés para, sacrificando hoy consumo presente, poder consumir más mañana. ¿Ok? Ahora, dentro de este modelo, la moneda extranjera no vendría a cumplir ningún rol, en el sentido de que a nivel doméstico las transacciones se pagan en pesos, ¿sí? Y por otro lado, el dinero extranjero no me paga una tasa de interés, sino que por el contrario, yo si tengo 100 dólares, ¿sí? Mañana voy a tener 100 dólares multiplicado por 1 menos la tasa de inflación. Es decir, el poder adquisitivo de la moneda externa se va deteriorando año a año con la inflación de, si fueran dólares, Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, dentro de este modelo no hay ninguna razón por la cual los residentes quisieran mantener dinero extranjero. ¿Ok?
Y por otro lado se asume que los bonos domésticos y extranjeros son sustitutos perfectos, en el sentido de que lo que me va a pagar un bono doméstico es igual a lo que me va a pagar un bono extranjero, y de alguna forma nos estamos olvidando de las cuestiones que tengan que ver con, bueno, cuán riesgoso es tener un bono doméstico versus un bono extranjero, en el sentido de que quizás mi gobierno puede defaultear, el gobierno al que yo le estoy comprando bonos puede defaultear, ¿ok? Nos vamos a abstraer de eso y solo decir que son sustitutos perfectos, ¿ok? Solo vamos a estar mirando para compararlos el rendimiento, ¿sí? Ok. A ver si no hay... Ok, no hay ninguna pregunta. Seguimos. Ok. Y adicionalmente vamos a asumir que se cumple la WIP, es decir, la paridad no cubierta de intereses. ¿Sí? Ok. Adicionalmente vamos, o es lo que plantean Flood y Garber, vamos a pensar en el gobierno como una entidad compuesta por dos sucursales, o branches, como dice. Entonces, una de ellas, o una parte de este gobierno, es la sucursal fiscal, que tiene que ver con el gobierno tiene un determinado déficit fiscal que debe ser financiado, ¿sí? De alguna forma. Por otro lado, tenemos a la sucursal correspondiente al Banco Central, el cual emite o saca dinero de circulación a través de operaciones de mercado abierto. ¿Sí? Es decir, si compra dólares, ingresa pesos. Si vende dólares, saca pesos de circulación. ¿Sí? Ok, entonces se asume que el Banco Central monetiza parte del déficit fiscal comprando bonos domésticos del gobierno. Es decir, cuando ustedes escuchan que del déficit fiscal está financiado con emisión monetaria, la idea es el gobierno, el Poder Ejecutivo tiene un determinado agujero o déficit fiscal, ¿sí? Entonces, para cubrirlo, le dice al Banco Central, yo te doy un bono, te doy un papelito que dice, recibí del Banco Central tanto dinero, donde asumo un compromiso a, en tanto tiempo, devolverte ese dinero que vos me estás dando hoy. ¿Okay? Esta es la idea de monetiza parte del déficit fiscal con bonos domésticos del gobierno. ¿Sí? Esa es la operatoria. Ahora, además, el Banco Central tiene la tarea de intervenir en el mercado cambiario para defender el tipo de cambio. ¿Okay? Lo que dijimos hoy, en un régimen de tipo de cambio fijo, el Banco Central está comprando y vendiendo moneda extranjera todo el tiempo para asegurar que el tipo de cambio esté en este nivel, donde E barra es tipo de cambio objetivo, o el fijado. ¿Sí? Ahora, siempre lo que va a suceder es que el requisito de financiar el déficit fiscal tiene prioridad. Es decir, un gobierno o un banco central que se encuentra entre la espada y la pared, en el sentido de o seguir financiando el déficit fiscal o abandonar el régimen de tipo de cambio fijo, siempre va a optar por la primera. Es decir, siempre va a tener la obligación de seguir financiando el déficit fiscal. ¿Ok? Ahora, fíjense que hay una especie de inconsistencia entre estos dos objetivos del Banco Central, lo que hará que eventualmente el régimen de tipo de cambio fijo se abandone. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esta inconsistencia? ¿O por qué estos dos objetivos contrapuestos? Bueno, ustedes recuerden, por ejemplo, el modelo más simple que nosotros vimos al inicio de la cursada, que era el modelo ISLM BP, ¿okay? El modelo ISLM en economía abierta. ¿Qué sucedía en este modelo?
cuando, por ejemplo, había una política monetaria expansiva, ¿sí? Recuerden, ustedes tenían R, I, tenían la IS y tenían la LM, ¿ok? Entonces ustedes tenían que cuando había una política monetaria expansiva, que en este caso puede ser, por ejemplo, porque el Banco Central está financiando el déficit fiscal, ¿sí? Había una reducción de la tasa de interés, ¿verdad? Ahora, esta reducción de la tasa de interés lo que generaba era salida de capitales, presiones a que el tipo de cambio se depreciara, ¿sí? Perdón, se depreciara, ¿sí? Y por lo tanto, el Banco Central, ¿qué tenía que hacer? Tenía que salir a vender dólares, ¿ok? Básicamente, al vender dólares, retraía la oferta monetaria y volvíamos al mismo punto inicial, por lo que decíamos que la política monetaria era inefectiva bajo un régimen de tipo de cambio fijo, ¿ok? Ahora, si ustedes se acuerdan, el modelo ISLM esto no nos importaba demasiado porque era un modelo que no tenía stocks, ¿ok? Era un modelo donde indefinidamente el Banco Central podía vender dólares y nunca quedarse sin reservas, ¿sí? Ahora, justamente, este es el problema que vamos a estar intentando resolver con este modelo, ¿ok? Vamos a estar pensando exactamente en esa situación, en un banco central que emite dinero para financiar un creciente déficit fiscal, pero que llega a un punto en el cual no tiene la suficiente cantidad de reservas internacionales para seguir defendiendo esa paridad, ¿ok? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuándo y cómo tiene lugar este colapso? ¿Ok? Fíjense que es una pregunta similar a algo de lo que veíamos con Carl Beck, en el sentido de que es una pregunta de when, o sea, cuándo, no de if. Es decir, si vos continuás con esta inconsistencia de financiar indefinidamente bajo un régimen de tipo de cambio fijo un déficit fiscal, en algún momento vas a tener el colapso de ese régimen de tipo de cambio. No hay una cuestión de si lo vas a tener, es una cuestión de cuándo lo vas a tener. Antes o después dependerá de otras cosas, que ahora vamos a ver cuando presentemos el modelo, ¿sí? Pero indefectivamente lo vas a tener, ¿ok? Una pregunta de mí. Sí. Para el caso de países con una moneda que tiene reserva de valor, como puede ser Estados Unidos, ¿puede suceder esto o se puede mantener durante mucho tiempo? ¿O es como vos decís, sí o sí en algún momento hay algún límite? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que, para empezar, Estados Unidos no mantiene un tipo de cambio fijo, ¿sí? Pero es cierto de que vos emitís lo que se dice moneda dura, y por lo tanto es como si vos emitieras reservas internacionales, y aun cuando Estados Unidos, si uno va y mira los datos, tenga un gran déficit fiscal, un gran déficit de cuenta corriente, tiene la posibilidad de que el mundo demanda sus activos, ¿ok? Porque considera que sus activos son seguros y se pagan siempre. Aún en un evento, como fue la crisis del 2008-2009, en la cual la crisis se estaba generando en Estados Unidos, cuando se genera ese evento, ese día el mundo va y aumenta la demanda de activos. Es decir, en un evento donde incluso la crisis se produce en Estados Unidos, la gente demanda dólares. Y es un poco como contraintuitivo. ¿Ok? Pero sí, digamos, en el caso de países que emiten moneda dura, bueno, primero que no defienden un tipo de cambio, pero segundo es que vos emitís moneda
de reserva de valor para el mundo. Por lo tanto, todos estos problemas que tiene un país que no emite moneda dura, no los tenés. ¿Sí? Está muy bien la pregunta. Profe, otra pregunta. Sí, claro. ¿Puede ser que al financiar el déficit con régimen de TC fijo genere como un crowding out también? ¿O estoy pensando ya en otra cosa por el ISLM? Me compliqué. A ver, primero acordémonos lo que era el crowding out. ¿Ok? El crowding out era, dado un incremento de G, ¿sí? El crowding out era esto. Esto es la LM, esto es la IS. El crowding out era, si yo tengo un incremento del gasto público, ¿sí? Me voy de A a B, ponele, ¿no? Entonces, en el nuevo equilibrio hay una tasa de interés más alta y un nivel de producto más alto. Ahora, ¿por qué no me voy a este punto C, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, porque la tasa de interés real aumentó. Y este incremento de la tasa de interés real lo que me hizo es desplazarme inversión. Es decir, un incremento del gasto público me desplazó otro componente de la demanda agregada, que es la inversión. ¿Por qué? Porque subió R, ¿sí? Y la tasa de inversión depende negativamente de R. Y en el caso que acabamos de ver nosotros, en general lo que tenés es un cambio de la LM, ¿sí? Porque lo que estamos diciendo es, dado un déficit fiscal, ¿cómo lo financio? Bueno, financiármelo con una expansión monetaria. Y eso es cambio de LM, no de la IS, ¿sí? Sí, ahí está. Entonces no genera ningún efecto, digamos, sobre los privados, o sea, el tema de los bonos, digamos. Y fíjate que, claro, porque justamente en esta política de tipo de cambio fijo, incluso vos terminás en el mismo nivel de producto y de tasa de interés real. Por lo tanto, no tenés efectos sobre la inversión, por ejemplo, de generar crowding out. Ahí está, gracias. ¿Sí? Bárbaro. Ok. Entonces, déjenme ir un poquito a explicar el modelo. O al menos cuáles son las ecuaciones principales. Ustedes ahí están viendo como un cuadriculado. ¿O siguen viendo el PowerPoint? Sí, sí. Ah, perfecto. Ok. Entonces esto va a ser el modelo de Flood y de Garber de 1984. ¿Sí? Ok, entonces yo lo que quiero es presentarles cuáles son las ecuaciones principales y comentar algunos sobre ellas. Entonces, vamos a tener una ecuación de equilibrio en el mercado de dinero, ¿sí? Que me va a decir que la oferta de saldos reales, ¿sí? Es igual a la demanda de saldos reales. ¿Sí? Esto va a ser la oferta y esto va a ser la demanda. ¿Sí? Fíjense que la demanda de saldos reales depende negativamente de la tasa de interés, que es lo que hemos venido asumiendo en este tipo de modelos. ¿Ok? Y este A1 es mayor a 0. Por otro lado, vamos a tener una ecuación para la paridad no cubierta de intereses. ¿Sí? Que me va a decir que la tasa de interés doméstica es igual a la tasa de interés internacional. Entiendo que la F es por foreign,
tasa de interés externa, más la variación en el tipo de cambio, que en este modelo lo vamos a llamar R. ¿Ok? Ahora fíjense lo siguiente, tenemos la tasa de interés doméstica, la tasa de interés extranjera, y este componente va a ser la tasa actual de devaluación. Si se acuerdan de otros modelos que ustedes han visto, en general acá nosotros lo que usábamos era la tasa esperada de devaluación, pero acá estábamos usando la tasa actual o efectiva de devaluación. ¿Por qué? Bueno, porque estamos trabajando con un modelo donde hay previsión perfecta. ¿Sí? Esta va a ser nuestra ecuación número 2. Ok. Adicionalmente, vamos a tener una ecuación para el stock de dinero, ¿sí? Que me va a decir que la cantidad nominal de dinero es igual a RT más DE. ¿Dónde qué va a ser RT? RT va a ser el valor en moneda doméstica de las reservas internacionales. ¿Sí? ¿Y qué va a ser DT? DT va a ser el crédito doméstico. ¿Ok? Entonces, el stock de dinero o bien cambia porque hay un cambio en el valor en moneda doméstica de las reservas internacionales, es decir, hay un cambio en las reservas originado en defender la paridad cambiaria, o porque está cambiando el crédito doméstico, y esto lo vamos a asociar con el financiamiento monetario al déficit fiscal. ¿Sí? Ok. 4. Vamos a definir que la tasa de crecimiento del crédito doméstico es igual a mu, ¿sí? Y esta tasa va a ser exógena, ¿sí? Y ¿qué va a tener detrás? Por ejemplo, el financiamiento del gobierno, ¿sí? Y a esto le podemos llamar, por ejemplo, la ecuación número 4. ¿Okay? Por último, vamos a tener una ecuación para la paridad del poder adquisitivo que me va a decir que el nivel de precios domésticos es el tipo de cambio nominal por el nivel de precios externos. Ahora, fíjense que el nivel de precios externos no depende del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que es constante, al igual que hacíamos, por ejemplo, en el caso de la tasa de interés internacional, IF. ¿Ok? Entonces, de acá uno puede decir que el tipo de cambio fijo es el tipo de cambio sobre PF. Y esto va a ser nuestra ecuación número 5. Entonces, en resumen, una ecuación para equilibrio en el mercado de dinero, la paridad no cubierta de intereses, una ecuación para el stock de dinero, una ley de movimiento para el crédito doméstico
y la PPP. ¿Sí? Emi, ¿podés repetir la 5, porfa? Sí, obvio. La 5 es la ecuación de paridad de poder adquisitivo. Que lo que me dice es que los precios domésticos, PDT, son iguales al tipo de cambio nominal, que en este modelo lo llamamos R. R no es la tasa de interés real, es el tipo de cambio nominal. ¿Sí? Multiplicado por los precios externos. ¿Ok? Lo que sucede acá o en este modelo es que se asume que los precios externos son constantes, por eso es que no los hacemos depender del tiempo. ¿Sí? Este PF es un número, ¿sí? No es una función del tiempo. Joya, gracias. Bárbaro. Ok, entonces, de vuelta lo que van a hacer ustedes en la clase de práctica es resolver explícitamente este modelo. ¿Sí? Ahora, yo lo que quisiera hacer es algunos comentarios sobre el modelo que entiendo que les pueden llegar a facilitar de antemano algunas cosas y comparar cuál va a ser el momento del colapso del tipo de cambio, que es una ecuación a la que ustedes resolviendo el modelo debieran poder llegar. ¿Sí? Entonces, dado que vamos a estar en un régimen de tipo de cambio fijo, RT, es decir, el tipo de cambio nominal, va a ser una constante. ¿Ok? Va a ser el número que quiera fijar el Banco Central. ¿Sí? Segundo, si RT es una constante, esto significa que la tasa actual de devaluación es igual a 0, ¿verdad? Porque la derivada de RT con respecto al tiempo es 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? Significa entonces que de la paridad no cubierta de intereses, uno tiene que la tasa de interés doméstica es igual a la tasa de interés internacional. ¿Sí? Tres, el nivel de precios domésticos, que era RT por PF, dado que R fijo va a ser simplemente una constante. ¿Ok? Si PT se explica por el tipo de cambio nominal, pero ahora el tipo de cambio nominal es una constante, entonces el nivel de precios domésticos también va a ser una constante. ¿Sí? ¿Sobre esto alguna pregunta? Ok. Tengo una pregunta que para R entonces tipo de cambio, ¿no es cierto? Exacto, R. tipo cambio nominal. No tiene que ver con la tasa de interés. Perfecto. No. Lo llama R, llaman R en el modelo, pero es tipo de cambio nominal, no es la tasa de interés. Gracias. Bueno, ok, entonces, adicionalmente uno lo que va a ver es que la tasa a la cual se mueven las reservas es menos mu. ¿Ok? Estos ustedes lo van a poder demostrar, pero la idea es que si el crédito doméstico está creciendo a tasa mu, cada vez que crece el crédito doméstico a tasa mu, el Banco Central tiene que estar saliendo a vender reservas para mantener la paridad cambiaria. Entonces, el ritmo al cual el Banco Central va a estar perdiendo reservas es igual a menos el ritmo al cual está creciendo el crédito doméstico. ¿Ok?
tengo una pregunta. Sí, En la 3, ahí el punto 3 que anotaste, si RT es igual a 0. Ah, no, RT sobre... Era la variación, claro, no dije nada, perdón. claro. Exacto. O sea, la devaluación es 0, pero R no es 0. R es 100 pesos por dólar, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Ahora, digamos que lo que ustedes van a derivar de este modelo, y que va a ser una de las claves, es cuál va a ser el tiempo de colapso. Es decir, cuál va a ser el tiempo, el momento en el cual el régimen de tipo de cambio fijo debiera colapsar. ¿Sí? Y la expresión a la que ustedes van a llegar es esta. ¿Sí? Es decir, el momento de colapso del régimen de tipo de cambio fijo debiera ser R0 sobre W. Sobre mu, perdón. Donde R0 es el nivel inicial de reservas internacionales con el que el Banco Central comienza, y mu va a ser la tasa de crecimiento del crédito doméstico. ¿Sí? Entonces, básicamente esto nos da dos mensajes. Si ustedes derivan t con respecto a R0, esto es 1 sobre mu, mayor a 0, dado que mu es mayor a 0. Entonces, ¿qué nos dice esto? Me dice, mirá, cuanto mayor sean el stock de reservas internacionales con el que el Banco Central comienza el régimen de tipo de cambio fijo, mayor es el tiempo que va a poder defender esta paridad. Es decir, no es lo mismo un Banco Central que comienza con 15.000 millones de reservas a otro que comienza con 100.000 millones de reservas. ¿Ok? Bastante intuitivo. ¿Cuál es el segundo punto? Y esto va a ser menor a 0. Es decir, cuanto mayor sea la tasa de crecimiento del crédito doméstico para financiar el déficit fiscal, menor es lo que vas a poder sostener tu paridad cambiaria. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, y como dijimos anteriormente, mayor también va a ser el ritmo al cual estés perdiendo reservas. ¿Sí? Entonces, mayor cantidad de reservas internacionales, más tiempo puedo mantener el tipo de cambio fijo. Mayor crecimiento del crédito doméstico, que es financiado por el Banco Central para cubrir el agujero fiscal, menor el tiempo que puedo mantener el régimen de tipo de cambio fijo. ¿Sí? Profe, ¿serías tan amable de repetir las derivadas que se me cortó? Sí, claro. Entonces, lo que hice fue tomar una derivada del tiempo de colapso con respecto a R0, que es 1 sobre mu, y esta derivada es mayor a 0, y de vuelta lo que me va a decir es, cuanto más grande el stock inicial de reservas internacionales, mayor es el tiempo T que uno puede mantener el régimen de tipo de cambio fijo. ¿Sí? Segundo punto, derivada de T con respecto a mu, que es menos R0 sobre mu cuadrado, lo que me dice es, mira, cuanto mayor sea la tasa de crecimiento del crédito doméstico, si el crédito doméstico en vez de crecer al 2, crece al 5%, y eso se financia con emisión monetaria por parte del Banco Central, bueno, el T, el momento del colapso del régimen de tipo de cambio va a ser menor. ¿Sí? Ok. Ahora, Una última consulta. ¿Esa T sería el tiempo en que tarda o el tiempo de duración? ¿cómo? Esa T representaría el tiempo que tarda en llegar a ese colapso o la duración del colapso. Mirá, te escucho re bajito, pero creo que de lo que escuché, T es si esto es tiempo, es si es ponerle acá o si es acá, es decir, es una línea de tiempo, es
Puede Es ser un momento, digamos, el momento 2 del años. colapso, ¿no? Exacto. Buenísimo, gracias. Ok. Perfecto. Ahora, digamos que Flood y Garber le van a dar una vuelta más a este modelo para decir, espera, pero no es necesario que las reservas internacionales caigan a cero para que se abandone el tipo de cambio. Dicho de otra forma, si yo sé que mañana las reservas internacionales van a ser igual a cero y que por lo tanto se va a abandonar el tipo de cambio fijo y se va a pasar a un régimen de tipo de cambio flexible, yo como inversor, mi estrategia óptima debiera ser hoy, un momento antes, acumular moneda extranjera. Es decir, comprar dólares y sé que mañana va a haber una devaluación, ¿verdad? Entonces, si este T es, llamémosle, el tiempo teórico del colapso, también va a haber un tiempo efectivo del colapso, que ellos los van a llamar Z, que de vuelta, esto lo van a resolver con Nico, ¿sí? Es decir, antes de que las reservas lleguen a cero hay un ataque especulativo. Cuando las reservas son 100 millones, pero aún no tocaron a cero, vienen los inversores y te compran todos los dólares que te quedan, ¿sí? Entonces, si ustedes comparan este C, esta Z con este T, lo que van a encontrar es que Z menor a T. Es decir, antes de que las reservas sean cero, hay un ataque especulativo. ¿Sí? Entonces acá es un poco cuando se ve en los modelos de primera generación esta relación entre fundamentals y ataque especulativo. Es decir, lo que te lleva a esta situación es una inconsistencia en los objetivos de política económica entre un crédito doméstico financiado con emisión monetaria creciente y la intención por parte del gobierno de defender un tipo de cambio fijo. ¿Sí? Ahora, lo que te termina dando, si se quiere, el golpe de gracia, un momento antes de que te quedes sin reservas, es el ataque especulativo. Es decir, el ataque especulativo viene hacia el fin de esta crisis cambiaria, ¿sí? Pero no es la razón principal de la misma. La razón principal es esta inconsistencia entre los objetivos del policymaker. De tener tipo de cambio fijo y además un crédito doméstico creciente. ¿Sí? Ok. Perfecto. Y, Emi, en ese caso se podría derivar en una hiperinflación, ¿no? A O sea, ver. esa sería la crisis. Digo, cuando los individuos prevén que al día siguiente las reservas se van a terminar y que se va a tener que abandonar este régimen, Sí. y en consecuencia compran moneda extranjera para poder prever esto y estar como con algún colchón, por así decir. Entonces, por ejemplo, en países como el nuestro, donde los precios están bastante atados al tipo de cambio, podría terminar eso en una hiper, ¿no? Sí y no. A ver. Vos pensás lo que, si queremos asociarlo, por ejemplo, a un evento como esos, es cierto que vas a tener un tipo de cambio, un salto en el tipo de cambio muy grande que no sabes cuán grande va a ser. ¿Sí? Y eso te va a generar, más que inflación, un salto inicial en el nivel general de precios. ¿Ok? Ahora, que haya o no inflación y posteriormente hiperinflación, depende de que haya efectos de segunda ronda, digamos, ¿no? Es decir, un salto en el tipo de cambio no genera inflación per se.
Para que genere inflación tiene que haber efectos de segunda vuelta. Bueno, digamos que esos efectos de segunda vuelta tendrían que magnificarse para entrar en una espiral de, como consecuencia de la devaluación, hubo un aumento de precios que generaron aumento de salarios y a su vez una nueva devaluación, y eventualmente podrías terminar en una hiper, sí. Pero no necesariamente. ¿Sí? No sé si responde la pregunta. Sí, gracias. Bárbaro. Ok, entonces, en resumen, los modelos de primera generación explican crisis cambiarias como resultado de esta inconsistencia fundamental entre políticas domésticas y el deseo de mantener un tipo de cambio fijo. ¿Okay? ¿Cuáles son las virtudes o cosas positivas de estos modelos? Es que muchas crisis efectivamente presentan estas inconsistencias. Para dar un ejemplo, la crisis argentina del 78-82, que es la famosa tablita, o México 73-82. Segundo, las crisis ocurren antes del punto en que las reservas internacionales lleguen a cero, y efectivamente es lo que sucede en la práctica, es decir, uno no ve crisis cambiarias donde el Banco Central se queda literalmente con reserva cero. ¿Sí? Y adicionalmente, la crisis podía predecirse a partir de esta inconsistencia de políticas por parte del gobierno. Fíjense que acá no tuvimos que asumir ningún tipo de irracionalidad por parte de los inversores o una conducta, como llama Flutie Garber, malévola por parte del mercado. Es simplemente actuar racionalmente. Si sé que mañana el tipo de cambio va a estar mayor, compro hoy. ¿Okay? Antes del punto en que las reservas toquen cero. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuáles son un poco los problemas de este modelo? Bueno, uno de los problemas es que el comportamiento del gobierno se presenta como algo mecánico. Fíjense que nosotros solo decimos el crédito doméstico crece a esta tasa exógena, ¿sí? El gobierno defiende una paridad cambiaria y las reservas se van deteriorando a esta tasa menos mu. Pero no nos metemos demasiado en analizar por qué el gobierno quisiera defender, por ejemplo, el tipo de cambio fijo. ¿Sí? En ningún momento se dice eso. Lo que se dice el modelo es, partimos de una situación donde tenemos este esquema. No se discute si hay costos ni beneficios del mismo, de mantenerlo o de abandonarlo. Ahora, lo que no van a poder explicar este tipo de modelos, y es si se quiere uno de los problemas, es cómo es posible que existan crisis cambiarias en países que tienen fundamentos sólidos. En países, por ejemplo, que no tienen déficit fiscal financiado con emisión monetaria. ¿Sí? ¿Cómo explicás esta crisis cambiaria con este modelo? Por ejemplo, dos episodios como la crisis europea de los 90 o la crisis del, no sé por qué dice tequila, quiere decir la crisis del tequila del 94, ¿ok? Es decir, dos episodios donde aparentemente la economía gozaba de buenos fundamentals, pero de todas formas hubo una crisis cambiaria. ¿Sí? ¿Qué va a motivar entonces esto, o estos problemas de los modelos de primera generación? Los modelos de segunda generación. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esto está explicado en el capítulo de Gandolfo. El que quiere ir directamente a las fuentes, estos son los dos papers principales. Gandolfo va a desarrollar este trabajo de Sachs. Fíjense el título, Crisis del peso mexicano, muerte repentina o muerte súbita o muerte anunciada. ¿Okay? Y este trabajo de Ostfeld también del 96. Solo para, de vuelta, si les interesa ir a las fuentes de estos modelos, bueno, estos son los dos modelos puros u originales de crisis cambiaria de segunda generación. ¿Sí? Ok.
Entonces, ¿cuáles van a ser un poco las características principales de este tipo de modelos? Bueno, se van a modelar explícitamente los objetivos de las autoridades de política, así como las opciones que tienen disponibles. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son sus variables de control para alcanzarlos? ¿Sí? Ahora, lo que se va a reconocer es que la defensa del tipo de cambio es una cuestión de trade-offs, más que un simple asunto de vender moneda extranjera hasta el punto en que las reservas se agoten. ¿Sí? Entonces, el foco va a estar puesto en comparar en todo momento cuáles son los beneficios y cuáles son los costos de defender el tipo de cambio versus dejarlo flotar. ¿Sí? Algo que de vuelta en los modelos de primera generación no teníamos. ¿Okay? Segundo punto, y uno de los principales, este va a ser un modelo no lineal. ¿Sí? ¿Qué significa que sea un modelo no lineal? Que pueden existir equilibrios múltiples o crisis autogeneradas. ¿Sí? Y ahora en un momento vamos a ver qué significa que haya equilibrios múltiples o esto de crisis autogeneradas. ¿Okay? Ahora, ¿son los fundamentals irrelevantes en este tipo de modelos? No, no son irrelevantes de ninguna forma, dado que determinan el rango de posibles equilibrios. ¿Sí? Lo que sí va a suceder es que pierden preponderancia en términos relativos frente a, al elemento de especulación o de expectativas. ¿Sí? Que como dijimos, en el caso de los modelos de primera generación, solo se hacía evidente hacia el final de la crisis. ¿Ok? Perdón, tengo una consulta. Sí, claro. ¿Se me escucha? Ah, ¿Sí? se me Sí, apagó sí. la pantalla, perdón. Los modelos muestran, por la primera generación, muestran que sí o sí se va a llegar en un periodo que el tipo de cambio fijo, digamos, colapse, ¿no? Exacto. ¿Por qué motivo mantener un tipo de cambio fijo sabiendo que en algún momento va a colapsar? Esa es mi pregunta. Bueno, digo, es justamente lo que intentan responder de alguna forma los modelos de segunda generación y que directamente los modelos de primera generación no se la hacen. Es como vos decís, si me es tan costoso defender el tipo de cambio, ¿por qué quiero hacerlo? O ni siquiera en el modelo lo sabés porque no tenés ninguna ecuación que te esté comparando, por ejemplo, beneficios o pérdidas de defender esta paridad. ¿Sí? Claro, de ese lado lo pensaba y más la situación de Argentina, que siempre pasa, por eso se me ocurrió preguntar. Gracias. Sí, perfecto. Es exactamente eso, es la debilidad que van a intentar responder este tipo de modelos. Está exactamente así de rumbeado. Ok, entonces, ingredientes de este modelo. Hay una razón por la cual el gobierno quisiera defender el tipo de cambio, ¿sí? Y hay una razón por la cual el gobierno quisiera abandonarlo, ¿sí? Esto se va a modelar. A su vez, lo que voy a tener es que el costo de defender el tipo de cambio es creciente en las expectativas de los agentes de que el mismo será abandonado. Puesto en palabras, si todo el mercado cree que yo como gobierno voy a abandonar el tipo de cambio fijo, entonces, para mí como gobierno, me va a ser muy costoso defender esta paridad si tengo a todo el mercado y a todos los agentes de la economía tirando en sentido opuesto. ¿Ok? Ahora, si por el contrario, todos piensan que yo voy a mantener efectivamente la paridad cambiaria y no voy a devaluar,
¿sí? Entonces el costo de defender el tipo de cambio es mucho menor, porque es como si todos estuviéramos empujando, o sea, en la misma dirección, ¿sí? Ok. Entonces, 1 y 2, es decir, implican que el gobierno enfrenta un trade-off. Hay razones para defender el tipo de cambio, pero también hay razones para abandonarlo. ¿Cuál terminará primando? Bueno, dependiendo cuáles sean los costos y beneficios de cada una de las alternativas. ¿Qué implica 3? 3 me va a dar esta dinámica circular que caracteriza una crisis. Es decir, los inversores abandonan una moneda porque esperan que la misma se devalúe. Si esperamos que el peso pase de 160 a 200, bueno, vamos a tratar de irnos del peso, ¿sí? Porque esperamos que el peso se va a devaluar. Ahora, si el peso se devalúa, también la confianza se deteriora aún más. Por lo tanto, tenemos una circularidad de menor confianza, mayor expectativa de devaluación, materialización de la devaluación, lo que vuelve a comenzar el ciclo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué me va a determinar los fundamentals de la economía? La existencia y multiplicidad de equilibrios. ¿Sí? Ahora, si ustedes recuerdan, en los modelos de primera generación, los fundamentals o son consistentes o no lo son. No hay grises. ¿Sí? O tengo una política monetaria y cambiaria con una lógica y coordinación interna que es consistente, o tengo una que no lo es. Ahora, en los modelos de segunda generación, esto también va a ser cierto para valores extremos de los fundamentals. Dicho de otra forma, si tus fundamentales macroeconómicos son buenos y son sólidos, entonces tenés un equilibrio en el que no se va a devaluar. ¿Sí? Podés mantener la paridad cambiaria. Si por otro lado tus fundamentals son malos, son muy débiles, bueno, en ese caso vas a terminar devaluando. ¿Ok? Ahora existe una gama intermedia de valores para los fundamentales, y esto es lo principal de estos modelos de segunda generación que introducen el concepto de equilibrios múltiples. ¿Sí? Hay una gama intermedia de valores en los cuales estos fundamentals no son lo suficientemente sólidos como para hacer imposible un ataque exitoso, es decir, no son lo suficientemente sólidos como para evitar la situación en la cual yo tenga un ataque especulativo, ¿sí? Ni son tan débiles como para hacer este ataque inevitable. Entonces, en esta gama de grises, en esta gama de equilibrios múltiples, donde los fundamentals ni son tan buenos ni son tan malos, ¿sí? Lo que me va a terminar determinando si me voy al equilibrio malo o al equilibrio bueno es la coordinación de expectativas entre los especuladores. Si todos creen que se va a devaluar, se termina devaluando. Si todos creen que no se va a devaluar, no se termina devaluando. ¿Ok? Entonces, en estos modelos vamos a estar conjugando fundamentals y rol de las expectativas para coordinar si vamos a un tipo de equilibrio o al otro. ¿Sí? ¿Te hago una pregunta? Sí, claro. ¿Partimos de alguna situación de, no sé, este Banco Central tiene muchas reservas o pocas, o eso queda medio como en el aire? Buena pregunta. En general, no se va a modelar explícitamente la cuestión de las reservas en el modelo. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a modelar, pero no hay una variable reservas.
por ejemplo. Ah, listo. Gracias. Capaz, Emi, capaz lo podemos ver en esa derivada que habíamos hecho del momento del tiempo teórico, con ese En, R0. en el modelo Digamos, claro, en el sí. modelo de primera generación, exacto, está modelado explícitamente eso. Ah, en este no, ok. En este no. ¿Sí? Ahora, lo bueno, si se quiere, de estos modelos de segunda generación, para nosotros como economistas, es que nos permite no ser tan concluyentes con una definición de qué sucedería y poder usar esta palabra que nos gusta tanto, que es depende. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar en el equilibrio final? Ok, depende. ¿Sí? De hecho, yo tenía un profesor en la carrera que es cuando uno es estudiante, yo creo que la mejor respuesta cuando le preguntan algo en una clase es depende, porque mi profesor decía, cuando yo pregunto algo y me dicen depende, no sé si o el pibe es un genio y está analizando todo el rango de posibilidades de mi pregunta, o B, la verdad que no tiene ni idea, pero bueno, también depende, permite de alguna forma ganar tiempo para elaborar un poco más. Entonces, aparte de esta mini anécdota, es lo que nos permite decir los modelos de segunda generación, es decir, mirá, hay una gama intermedia de valores para las cuales mi modelo no puede ser concluyente respecto a si te vas a un extremo o si te vas hacia el otro. ¿Sí? Y de hecho muchas veces son situaciones que en crisis cambiarias ustedes los pueden observar. Es decir, ¿por qué dos países con los mismos fundamentos macroeconómicos, ¿sí?, con mismos niveles de deuda, mismos niveles de déficit fiscal y de cuenta corriente, tasas de crecimiento e inflación similares, ¿por qué en uno se desata una crisis cambiaria y en el otro no? ¿Ok? Bueno, estos modelos tienen algo que decir respecto a ese tipo de situaciones. ¿Sí? Una pregunta más, Emi, respecto al comentario que hacías recién, ¿no? Como, ¿qué mecanismos pueden existir para, de alguna manera, intentar controlar esas expectativas y llevarlas a que vayan de acuerdo con un equilibrio estable y un equilibrio bueno? Exacto. Bueno, si me dejas 10 minutos, volvemos a ese punto. Pero te adelanto algo, bueno, el manejo de expectativas como instrumento de política económica lo va a introducir este tipo de modelos y va a ser clave. Es decir, mirá, si vos sos un país que tiene mucha historia de defaults, en general no le creen, y está bien, tus fundamentals hoy no son malos, pero son lo suficientemente malos como para que alguien empiece a desconfiar. Bueno, el manejo de expectativas de la comunicación es clave para vos, ¿ok? Porque vas a tener que hablar no solo con tus datos, sino también con tus palabras para alejarme del equilibrio malo y llevarme al equilibrio bueno, ¿sí? Eso va a ser clave, lo de las expectativas. Ok, entonces déjenme mostrarles muy rápidamente de qué se va a tratar este modelo, ¿sí? Entonces esto va a ser modelos de segunda generación. ¿Sí? Entonces, primero, va a ser un modelo en tiempo discreto, a diferencia del otro, que era un modelo en tiempo continuo. De vuelta vamos a pensar en una economía pequeña y abierta. ¿Sí? Entonces, el gobierno lo que quiere hacer es minimizar una función objetivo, que va a ser la siguiente. ¿Sí? Que si se fijan es bastante similar a la que vimos en la clase del Tree Equation Model. ¿Ok? Donde Pt va a ser la tasa real de
devaluación. Y XT van a ser los ingresos fiscales del gobierno. Ahora, en este modelo, lo que se va a asumir es que se cumple la PPP. ¿Sí? Es decir, que los precios domésticos son iguales al tipo de cambio por los precios externos, los cuales van a ser fijos. Entonces, ¿cuál es la implicancia de esto? Que la tasa de inflación, PIT, sea igual, si se quiere, a la tasa de devaluación. Por eso, tasa de inflación y tasa de devaluación en este modelo van a ser equivalentes. Entonces, ¿qué me está diciendo esta función de pérdida? Me está diciendo, mira, vos tenés un gobierno que le molestan dos cosas. Le molesta devaluar, ¿sí? Le parece costoso devaluar. Y la razón puede ser, por ejemplo, porque yo estoy pensando en una economía donde gran parte de mi población está endeudada en dólares. Entonces, si devalúo, les estoy incrementando la deuda, les estoy disminuyendo la capacidad de ingreso disponible neto luego de pagar la deuda para consumir. Y estoy afectando el crecimiento, por ejemplo. Y a su vez es un gobierno que le molesta cobrar impuestos. Y la idea de que le molesta cobrar impuestos viene por el lado del electorado. Es decir, estoy internalizando que al público, que a la población no le gusta que le cobren impuestos. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice mi modelo? Mira, me molesta la devaluación o la inflación, que es equivalente, y me molestan los impuestos X. Ok. Entonces, ¿qué va a hacer el policymaker? Va a intentar minimizar esta función, donde sus variables de control son los impuestos y la tasa de devaluación, sujeto a una restricción presupuestaria que no va a ser ni más ni menos que la restricción presupuestaria del gobierno. ¿Y cómo la vamos a expresar? La vamos a expresar así. Entonces, ¿qué va a ser este R? R va a ser la tasa de interés que el gobierno tiene que pagar por la deuda que tomó. ¿Ok? Entonces, la tasa de interés por el stock de deuda del gobierno, esto es lo que se conoce usualmente como los servicios de la deuda. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo en el lado derecho de la ecuación? ¿O cómo hago frente yo como gobierno a esos servicios de la deuda? Puedo hacer frente o cobrando impuestos o con impuesto inflacionario, donde PTE es la tasa de devaluación o la tasa de devaluación o la tasa, perdón, de inflación esperada. ¿Ok? Entonces fíjense que esto no es ni más ni menos que una restricción presupuestaria donde del lado izquierdo tengo los usos y del lado derecho tengo las fuentes. ¿Sí? Es decir, mis servicios de la deuda puedo pagarlos o bien con impuestos o bien con impuesto inflacionario. Ahora, el problema es que tanto los impuestos como la inflación son dos cosas que al gobierno le molestan. Es decir, le generan un costo.
una pérdida. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser las variables de control? Las variables de control van a ser X y Pi. ¿Sí? Entonces, si ustedes resuelven este modelo, ¿sí? Y eso es algo que yo se lo voy a dejar a... que lo va a hacer Nico en la clase de práctica. Ustedes van a llegar a una situación donde lo que van a comparar es una función de pérdida bajo tipo de cambio flexible versus una función de pérdida bajo tipo de cambio fijo más un costo C, que va a ser un costo por devaluar. Entonces esto va a ser la función de pérdida bajo tipo de cambio flexible y esto va a ser la función de pérdida bajo tipo de cambio fijo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Si la pérdida de tener tipo de cambio flexible supera las pérdidas de tener tipo de cambio fijo y de pagar el costo de evaluación, bueno, entonces no voy a devaluar. Ahora, si la pérdida por devaluar, si la pérdida por tipo de cambio flexible es menor a la pérdida por devaluar, voy a terminar devaluando. ¿Ok? El gobierno va a estar comparando costos y beneficios para decidir si abandona el régimen de tipo de cambio fijo o no lo hace. Y lo clave, o lo que va a resumir esto, va a ser la existencia de tres grandes áreas que van a dar lugar a tres grandes equilibrios. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo una línea con distintos valores para RBT, donde ¿qué es RBT? Recordemos, es servicios de la deuda. ¿Ok? Deuda, si le quieren llamar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Si R por BT es menor a lambda K, donde lambda K es, van a ser determinados set de parámetros que ustedes obtengan de resolver este modelo, ¿sí? Si R por BT es menor a lambda K, estoy en una región donde hay credibilidad total y a su vez mis fundamentals son buenos, porque son menores a este lambda K. Entonces, ¿qué sucede en este caso? No se devalúa. Dicho de otra forma, si tus fundamentals son muy buenos, ¿sí? Entonces, todos creemos que no se van a devaluar y por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Que no se devalúa. Segunda posibilidad, R por BT es mayor a K. Es decir, estoy en esta región. ¿Sí? Vamos a ponerle algo así para que quede más claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Mis fundamentals son malos.
¿Sí? Nadie me cree que no vaya a devaluar, entonces efectivamente se devalúa. Fíjense que esto es de cierta forma asimilable a los modelos de primera generación. En los dos casos extremos, fundamentos muy buenos o fundamentos muy malos, tenés conclusiones similares. Ahora, ¿qué sucede en este gris del medio? ¿Qué sucede si lambda K menor a RBT menor a K? ¿Sí? Bueno, en este caso tengo dos equilibrios posibles. Fíjense que los valores de deuda son intermedios. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, es decir, tengo fundamentals ni tan malos ni tan buenos. ¿Ok? ¿Qué sucede en estos dos equilibrios posibles? Bueno, si la gente espera que no se vaya a devaluar, es decir, si pi-t es igual a 0, entonces no se devalúa. Ahora, si la gente espera que va a haber devaluación, entonces efectivamente se devalúa. Esta zona de equilibrios múltiples, creo que era ahí, ¿sí? Que me va a dar lugar a la existencia de profecías autocumplidas. ¿Ok? Si todos creemos que todas las personas creen que no se va a devaluar, efectivamente no se devalúa. Ahora, si todos piensan que todos los demás pensamos que se va a devaluar, efectivamente se termina devaluando y abandonando el régimen de tipo de cambio fijo. ¿Sí? Entonces, si le pueden sacar una foto, muchos colores metí. Esto es lo fundamental de los modelos de segunda generación. Ustedes van a resolver el modelo y van a ver cómo llegan a darle valores a lambda, a darle valores acá, pero lo fundamental es que entiendan esto. ¿Sí? Hay dos zonas, la verde y la azul, donde los equilibrios están únicamente determinados, es decir, existe un solo equilibrio posible. Ahora hay una zona, esta de los colores, del arco iris, de credibilidad parcial, en la cual que exista un equilibrio u otro va a depender de lo que la gente espere. ¿Sí? Ok. Una consulta mía, ahí sería donde entran en juego, digamos, las expectativas y el control, el objetivo del gobierno como para controlarlas, ¿no? Exacto. Porque en el 1 y en el 2 como que no tenés chance, digo, ya. Exacto. Como que en el 1 y en el 2 la idea es, mirá, como que los fundamentals son los que hablan. Y la evidencia o los datos respecto a los fundamentals es tan concluyente que aunque hagas manejo de expectativas, el aporte de los mismos es chiquitito. Ahora, en el caso del medio, todavía podés jugar si se quiere el partido, y es ahí donde entra en juego lo que vos decías de coordinación de expectativas. ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Tengo una consulta yo. Sí, claro. ¿Se puede reconocer bien el punto de K y el punto de lambda K y el de RBT? Sí. Como para saber en qué momento estás en cada punto, básicamente. Claro, exacto. Vos lo que vas a comparar en cada momento, lambda K, ponele que sea un valor, si se quiere. Esto, por ejemplo, esto podría ser 5 y esto podría ser 15. Entonces tu deuda en cada momento
Por ejemplo, si tu deuda es 3, vas a estar acá. Si tu deuda es 7, vas a estar acá. Si tu deuda es, no sé, 18, vas a estar acá. ¿Sí? Ah, ok. O sea, depende del total de la deuda. Entonces, Exacto. este tipo de credibilidad. Exacto, Ok, exacto. ¿Sí? bárbaro. Buenísimo. Ok, entonces, creo que estamos acá. Muy bueno, no sé por qué me saltó así. Pero bueno, ¿cuáles son un poco las conclusiones de este modelo? Los mismos permiten explicar saltos discretos en el tipo de cambio, es decir, si esto es el tipo de cambio, está todo normal y de repente tengo un salto. Las crisis pueden generarse por profecías autocumplidas, que es lo que veníamos discutiendo. Si los fundamentals están muy bien, no hay crisis. Si los fundamentals están muy mal, hay crisis. Si son intermedios, bueno, es donde tenemos los equilibrios múltiples. ¿Sí? Entonces, lo que veníamos discutiendo, con a partir de una de las preguntas de una de las compañeras de ustedes, es, en este tipo de modelos cobra importancia el manejo de las expectativas y coordinación de las mismas, y en particular, que existan grandes actores que influencien dichas expectativas. Es decir, no por minimizar a ninguno de nosotros, pero lo que nosotros, o al menos lo que yo, pueda hacer en el blue, es muy chiquito respecto a lo que en el blue, para influenciar el tipo de cambio, puede ser algún tipo de fondo de inversión, o pueda ser alguna persona que venda grandes cantidades o compre gran cantidades de dólares. ¿Entiende? Entonces, ¿quiénes son estos grandes actores? Bueno, grandes actores pueden pensarse los principales proveedores o demandantes de dólares en un país, que en un caso serán ciertos sectores, en otros países serán otros sectores. Pero esto es clave. Expectativas determinan a qué equilibrio vamos en la región de equilibrios múltiples y por lo tanto el manejo de las mismas en una situación de crisis cambiaria es fundamental. ¿Sí? Ok, entonces con esto cerramos. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos papers que van a motivar estos modelos de tercera generación? Principalmente el de Krugman, Balance Sheets, de Transfer Problem and Financial Crisis, y este de Aguion, Bacheta y Banerjee. ¿Sí? De vuelta, si ustedes quieren ir a los modelos puros, que analicen estos modelos de tercera generación, van y leen estos dos papers. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es un poco el contexto dentro del cual surgen y se aplican estos modelos de tercera generación? Bueno, el principal episodio que van a intentar explicar es la crisis del sudeste asiático del año 97, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos explicar este episodio? Lo que sucede es que hacia el año 97 en países como Malasia, Indonesia, Corea del Sur, se produce una fuerte depreciación del tipo de cambio, ¿sí? Se produce una salida de capitales, una fuerte depreciación del tipo de cambio. Entonces, dada esta crisis cambiaria generalizada en los países de esa región, lo que empezamos a preguntarnos es, ¿podemos, con los instrumentos o modelos que tenemos hasta el momento, explicar estos episodios? ¿O qué nos pueden decir los modelos que tenemos sobre la forma de actuar en estos episodios nuevos? Entonces, primero que nada, uno va y mira a ver cómo están estos países en términos de sus cuentas fiscales, ¿sí? Y lo que observa es que la mayoría tenía superávit fiscal, y en el caso de aquellos que tenían, por ejemplo, déficit fiscal, no lo financiaban con financiamiento monetario por parte del Banco Central.
Entonces digamos que la primer línea del modelo de primera generación no se cumple, por lo tanto los mismos poco pueden decir en estos contextos. ¿Okay? Ahora, si uno empieza a meterse y a mirar otras variables como crecimiento, inflación, empleo, niveles de endeudamiento, lo que se encuentra es que en general estos países crecían a tasas elevadas, con baja inflación, con crecimiento del empleo sostenido. Sí tenían déficit de cuenta corriente, como consecuencia de una cierta liberalización de la cuenta capital, pero que a priori no resultaba un problema demasiado grave. Entonces digamos que hay fundamentals fuertes, por lo tanto habría poco lugar para los modelos de segunda generación. ¿Sí? Es decir, estamos en términos de lo que yo les había mostrado, estamos al parecer con credibilidad fuerte. Por lo tanto, lo que me dirían estos modelos es, mirá, no vas a devaluar. Sin embargo, en los datos sí hubo una crisis cambiaria y sí se devaluó. Entonces, sucede al parecer que la teoría preexistente en finanzas internacionales es insuficiente o necesita algo más para dar cuenta de este tipo de eventos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser? Algo que me olvidé. Si alguien está interesado en esto de la crisis del sudeste asiático, lo pueden encontrar como crisis del sudeste asiático o primera crisis de la globalización. ¿Okay? Porque la idea fue que esta crisis del sudeste asiático desató devaluaciones en otros países emergentes, como por ejemplo Rusia, Brasil. Y por ejemplo, a partir de Brasil fue lo que terminó de dar en cierto sentido el último golpe a la convertibilidad en Argentina. Ahora, ¿por qué primera crisis de la globalización? Porque básicamente la idea es, ¿qué tiene que ver Malasia o Indonesia o Corea del Sur con Brasil, por ejemplo? ¿Por qué Brasil entra en una crisis a partir de que Malasia o Indonesia entraron en una? Son dos economías que al menos a una primera vista son bastante distintas, no están demasiado relacionadas. Bueno, y la idea es justamente el comportamiento de manada o especulativo de los inversores. Yo estoy invirtiendo en Brasil. Veo que hay una crisis en Indonesia. No sé si Indonesia y Brasil tienen demasiado en común. Lo que sé es que los dos son emergentes, los dos eran países que estaban atrayendo capitales. Bueno, intento salir de todos. ¿Ok? Entonces es por esto que pueden encontrarlo como crisis del sudeste asiático o primera gran crisis de la globalización. ¿Okay? Perfecto. Entonces, ¿cuáles van a ser las nuevas ideas que van a incorporar este tipo de modelos? El punto clave va a ser que las crisis cambiarias van de la mano de las crisis bancarias. ¿Sí? Que es el concepto de twin crisis, es decir, de crisis gemelas. Siempre que tenés una crisis cambiaria, en general también vas a tener una crisis bancaria. ¿Sí? Y este link puede ir tanto del sistema cambiario hacia el tipo de cambio, como, bueno, la idea es, mira, suponete una situación en la cual el Banco Central emite dinero para financiar el déficit de instituciones financieras domésticas en problemas. ¿Sí? Tenés instituciones financieras que están por entrar en una bancarrota, el Banco Central sale a la ayuda de las mismas y las intenta rescatar.
emite dinero, ahora esto puede generar cierta pérdida de reservas bajo un sistema de tipo de cambio fijo. Por lo tanto, empezar a generar presiones para que se genere eventualmente una crisis cambiaria. ¿Cuál es la otra posibilidad? Bueno, suponete que hay un problema de balanza de pagos. Lo mismo pueden ser causas de las crisis bancarias. ¿Cómo? Bueno, hay un shock exógeno que aumenta la tasa de interés internacional. Entonces, en el contexto de un tipo de cambio fijo, como hemos visto, si aumenta la tasa de interés internacional, esto va a generar salida de capitales, presión a que el tipo de cambio se devalúe, pero en un régimen de tipo de cambio fijo, el Banco Central lo que hace es sale a vender moneda extranjera y absorbe liquidez. Ahora, al absorber esta liquidez, puede generar ciertos problemas sobre instituciones financieras domésticas. ¿Sí? Si esto a su vez va acompañado de un incremento en la tasa de interés nominal doméstica, bueno, hay alguna gente en la economía que puede empezar a tener problemas para repagar su deuda, lo que significa que un banco, por ejemplo, si no cobra la deuda, tampoco puede pagar otras deudas que ha pagado, y de esta forma todo ramificarse al sistema bancario. Entonces, estas son, digamos, las nuevas ideas que van a arrojar las crisis de tercera generación. Crisis cambiarias en general van de la mano de las crisis bancarias. Y para entender unas, hay que mirar las otras. ¿Sí? Entonces, ya no me quiero detener demasiado. Solo quiero decir lo siguiente, que en general, ¿sí? La forma de explicar estas crisis de tercera generación va a ser por un incremento de la deuda externa de las firmas con posterioridad a la devaluación, que es justamente el paper de Krugman del 99. ¿Ok? Entonces, el modelo. Pensé en un momento en volver a desarrollar el modelo de Krugman y presentarlo esquemáticamente, pero me parecía que era recargar demasiado la clase, así que directamente esto lo van a ver con Nico. Lo que sí me interesa es analizar un poco cuáles van a ser los mecanismos en juego o las dinámicas en las que estamos pensando en estas crisis de tercera generación. Entonces, ¿cuál es la idea de vuelta? Tengo una economía con firmas que están endeudadas en moneda extranjera. Están lo que se dicen apalancadas. ¿Ok? Ahora, tengo esto, pero a su vez tengo una economía que está creciendo a tasas altas. Tengo una economía con bajo desempleo, con baja inflación, con superávit fiscal. Es decir, tengo fundamentals fuertes y no tengo razones para pensar que va a haber crisis ni de primera generación ni del tipo de la segunda generación. Ahora, hay una salida inicial de capitales, un fenómeno que se conoce como sudden stop, ¿sí? Que fuerza a una depreciación del tipo de cambio. ¿Sí? Ahora, esta depreciación del tipo de cambio, como nosotros vimos, en general, tiene varios efectos. Uno pensaría que aumenta las expo y hace caer las impo, si piensa en un canal más comercial, o son contractivas por el lado de que generan inflación y hacen caer el salario real y son contractivas, pero eso es quizás más el caso de una economía emergente. Ahora, ¿qué va a estar pasando en este tipo de economías? Es que deteriora la hoja de balance de la firma. Es decir, si hay muchas firmas endeudadas en moneda extranjera y el tipo de cambio se deprecia en el momento, hay una devaluación en el medio, bueno, hay un problema con la hoja de balance de las mismas. Porque la deuda se incrementa fruto de esa devaluación. ¿Ok?
Ahora, dado que hay un deterioro en la hoja de balance de las firmas, hay un deterioro también en el colateral de las mismas. El colateral de las firmas es lo que determina cuánta deuda pueden tomar cuando van, por ejemplo, a pedir un préstamo a un banco. ¿Sí? Es decir, uno va a pedir una deuda siendo una empresa a un banco, lo primero que le piden es el balance, que determina cuál es el colateral de la firma, hasta qué monto una firma puede endeudarse. Entonces, de vuelta, cadena causal. Economía con firmas endeudadas en dólares o en moneda extranjera. Depreciación del tipo de cambio, deterioro de la hoja de balance, disminución del colateral de las firmas. ¿Qué significa esto? Que pueden pedir menos créditos. ¿Qué significa esto? Que pueden invertir menos. Ahora estas menores inversiones generan caída del producto y retroalimentan una mayor salida de capitales. ¿Okay? Entonces, este ciclo empieza a tomar vida propia. Es decir, empezamos a tener esta dinámica circular de la crisis de la que hablábamos. ¿Sí? Ok. Entonces, para terminar, yo sé que hemos visto muchas cosas, pero quizás pueda ayudar. Que podemos hacer un breve resumen de estas tres crisis. ¿Sí? Entonces, vamos a poner modelos de primera generación, modelos de segunda y modelos de tercera generación. ¿Ok? Déjenme hacer así. Entonces, ¿qué episodios, por ejemplo, intentan explicar las crisis de primera generación? Como dijimos, Argentina, 78-82, México, 73-82. Las de segunda generación es básicamente México 94, que es la crisis del tequila, y Europa en los años 90. Crisis de tercera generación va a ser sudeste asiático, 1997. ¿Sí? Uno podría, si se quiere, poner, no sé, modelo, y acá podría decir tiempo continuo, y estos son dos modelos en tiempo discreto. Este es un modelo lineal y por lo tanto hay un equilibrio. Y los modelos de segunda y tercera generación son equilibrios, modelos de múltiples equilibrios. ¿Sí? ¿Qué más podemos poner? Ok. Y como para cerrar, ¿cuál sería la idea fundamental? En los modelos de primera generación lo que dijimos es la inconsistencia entre política fiscal y mantenimiento de un tipo de cambio fijo. ¿Sí? ¿Cuál es la principal idea en los modelos de segunda generación? La interacción, si se quiere, entre los fundamentals y las expectativas. ¿Sí? ¿Cuál es la idea fundamental en los modelos de tercera generación? La idea de
hoja de balance de las firmas, lo cual va a estar asociado al endeudamiento en moneda extranjera. De vuelta, un resumen muy acotado de lo que hemos visto. Y se quiere crisis de primera generación, esto es Flood and Garber, esto es el paper de Sachs, y esto es el paper de Krugman. ¿Sí? Entonces, de vuelta, solo para cuando ustedes no vuelvan a sus casas, porque ya están en sus casas, pero cuando ustedes vuelvan a releer los textos, y en particular este de Gandolfo, tengan en cuenta estas grandes diferencias. ¿Sí? De vuelta, el desarrollo de estos tres modelos se fue dando en forma lineal en el tiempo, intentando explicar distintos eventos que iban surgiendo, y cada uno le va a dar preponderancia a un elemento distinto. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Del modelo de segunda generación, no me quedó claro por qué se modela solamente los servicios de la deuda y no se modela la deuda más los servicios. Ese R, mira, es una buena pregunta. Quizás ese R mayúscula. No sé si Gandolfo hace explícitamente esa mención. La posibilidad es que R pueda ser 1 más R. Y ahí efectivamente se estaría modelando stock de deuda más servicio de la deuda. Quizás es flexible con eso. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, Sí. entonces uno tendría R por BT y tendría 1 más R por BT. Habría que chequearlo bien, quizás no dice nada, pero también está abierta la posibilidad de que uno pueda jugar con eso, dependiendo cómo define ese R mayúscula. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos, ¿sí? Si no hay otra pregunta, si no las contestamos. Y bueno, también terminan mis clases, así que nada. Ha sido un gusto poder dar estas clases. Nada. Lamento que no haya podido ser de la forma que nos gusta, que es presencial, pero bueno, eso escapa a lo nuestro. Y de vuelta, cualquier consulta sobre esto, sobre el trabajo o sobre posteriormente la carrera, lo que sea, nada. Siéntanse libres de discutirlo conmigo si quieren o con cualquiera de los chicos de la cátedra, ¿sí? Así que bueno,